simpleza, ¿no? Porque vean el pensamiento, to fear love is to fear life. And those who fear life are already 3 parts death. ¿Hay alguna dificultad para entenderlo? No creo, ¿verdad? No. Y es contundente. Muy contundente. O sea, en pocas palabras, el que le tiene miedo al amor está 3/4 partes de su vida muerto. Y bueno, este hombre hizo muchas reflexiones sobre muchos temas, muchos temas. Bueno, en el siguiente hay un poquito mayor grado de complejidad. 3 passions, simple, but overwhelmingly strong, have governed my life. The longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. Esas son, digamos, de sus 3 pasiones de vida. Absolutamente, ¿no? Apesadumbradamente, que es el adverbio que puso ahí. Overwhelmingly, apesadumbradamente. The longing for love, que es algo que muchos hacemos. O sea, el amor es importante o fue importante siempre en su vida. The search for knowledge and unbearable pity for the suffering of mankind. ¿Está clara la idea? ¿Se entiende a simple vista o hay que hacer algo más para entenderla? Sí está claro. Sí, está claro. Muy bien. En el siguiente, the hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn. Una decisión, a lo mejor momentos en los que debemos tomar decisiones radicales, ¿no? Para aprender en la vida es cuál puente cruzar y cuál quemar. ¿Sí? No te queda de otra, solamente es una cosa u otra. Ahí todo está claro, ¿no? En ese. Sí. Oye, no hay ninguna complejidad verbal. Bueno, in all affairs, it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted. Esa es más filosófica, esta idea. ¿Hay alguna complejidad para entenderla? In all affairs, o sea, en todos los asuntos de la vida, ¿no? Creo que sí lo entiendo. ¿Sí? Perfectamente. O sea, algo muy sano es que de pronto le coloquemos un signo de admiración a un tema en lugar de dar las cosas por asentadas, ¿no? O sea, dudar. En otras palabras, simplemente toda la frase te la pone a una sola. Dudar. Así de sencillo. Dudar nada más. Pero bueno. Y por último, we know very little. Este pensamiento es socrático, ¿eh? Acuérdense la famosísima frase que decía Sócrates, y que Sócrates lo revivió su maestro Platón en muchos de sus diálogos, cuando decía yo solo sé que no sé nada. Y este hombre dice, we know very little, and it is astonishing that we know so much, and it's still more astonishing that so little knowledge can give us so much power. Es una idea fuerte. Porque lo dice tal cual. Y la verdad es que el ser humano, hablando un poco de filosofía, sabe tan poco, pero tan poco, de 2 mundos. Del mundo exterior del universo y del mundo interior del ser humano. Porque no acabamos de conocernos. ¿Verdad? Pero dices asombroso con lo
poquito que sabemos es todavía más asombroso, como poco conocimiento nos puede dar tanto poder. Imagínense cuando en 150 años sepamos un poco más de lo que hoy apenas vislumbramos en conocimiento. ¿Algún comentario sobre este nivel que es, repito, es filosófico, obviamente académico, pero que tiene otra tesitura, otro formato? ¿Qué comentario o qué lección podemos aprender si comparamos el texto de Bertrand Russell con la primera nota? Sí hay diferencias, ¿no? Sí, sí las hay. Sí las hay. En cuanto al lenguaje, en cuanto a nivel, el léxico es diferente y obviamente, como es filosófico, entonces hay que entenderle a la idea. Hay que interpretar más que en la noticia. La noticia solo te informa, no te transmite una información. Y el texto filosófico te hace pensar. Ahí está una gran diferencia. Bueno, vamos al siguiente, que es From Politics, ¿no? La palabra politics podría parecer un cognado, en realidad lo es, pero acuérdense, pues es un cognado falso, ¿no? Porque, ¿qué entendemos por politics? No son políticas, porque es un cognado falso. ¿Qué es politics? ¿Alguien nos dice qué es politics? Pues las personas que se dedican a la política. No, politics es un... Lineamientos, ¿no? No, politics es un sustantivo, Ajá. pero extrañamente en inglés está en plural. En realidad no es plural. Así es la palabra, politics. Ajá. Al español es la política. Ya. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Vean cómo a veces nos puede confundir un formato así porque creemos que está en plural, pero no, está en singular. Politics. Bueno, political correctness, PC. Siempre hemos hablado de lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto. Es un enfoque de ese tipo. Y bueno, como tal, el texto simplemente habla term used to refer to language that seems intended to give the least amount of offense, especially when describing groups identified by external markers such as race, gender, culture, or sexual orientation. The concept has been discussed, disputed, criticized, and satirized by commentators from across the political spectrum. The term has often been used derisively to ridicule the notion that altering language usage can change the public's perceptions and beliefs, as well as influence outcomes. Bueno, no sé qué opinión nos merezca este texto, a qué se referirá. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? Que se debe hablar con propiedad, ¿no? A efecto de no discriminar o lo que se conoce como políticamente correcto aquí en el lenguaje, ¿no? Sí. ¿Mm? O sea, la política se trata sobre todo del trato con pincitas. Sí, no sí. Del trato con respeto, ¿verdad? No generando ofensas. Y obviamente habla ahí de la no discriminación, en pocas palabras, ¿verdad? Porque esa es la política, la no discriminación, entre otros usos. Y bueno, pregunto, ¿hay vocabulario específico del término política?
¿Identifican palabras que sean casi exclusivas del reino política? ¿Sí las identificamos? Pues grupos, Race, gender, culture, sexual orientation, ajá, political spectrum, public perceptions, beliefs, influence outcomes. sí. Son palabras propias del reino política. Entonces, esto, al saber de pronto, aunque no nos dieran el título, hubiéramos inferido que se trataba de esa área. ¿Por qué? Porque tenemos muchas referencias. Pero obviamente el lenguaje es distinto, incluso al anterior, que es filosófico. Es de en política, bueno, pues Claro. cambian un... Muy técnico también. Muy técnico, es correcto. Muy Técnico, especializado, digamos, más bien, de ese campo, ¿no? sí, especializado. Y hay una segunda parte de este mismo texto, la siguiente. Y ahí entran otras palabras que son propias también de la política. Incluso están algunas ahí marcadas en color azul, ¿no? Ahí ya está hablando de ideología el texto. De la ideología que tanto le gusta a ya saben quién, pues ahí están los conservadores y todo eso. Es parte de, porque eso es parte de la política. Hay gente a la que de pronto tú le hablas de política y va a decir, guácala, y tiene razón. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta todo lo que está pasando. Sin embargo, como tantas veces lo han dicho algunos pensadores, quien prácticamente, o sea, obviamente es un consejo, es un pensamiento de un gran filósofo, que dice que no se queja aquel que se olvide de la política, porque prácticamente deja en las manos de los bribones el poder. Eso es parte de los análisis que hacen los grandes especialistas en el tema. Y palabras como censorship, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? De la censura, por ejemplo, que es lo contrario a lo que es políticamente correcto. Ya habla de debates, debates, public arena. Todas estas palabras nos dan idea de que sigue hablando del término político. El texto te da claridad de lo que tú tienes enfrente. O sea, no es un texto muy complicado, ¿verdad? ¿O sí lo es? No, no está complicado. Ok. Tampoco tiene, digamos, el nivel muy básico de la primera noticia que analizamos. Está un poco más arriba, ¿cierto? Sí, sí, Pero, no está tan básico, por decirlo de alguna manera. ajá, pero tampoco llega al grado de complejidad del tema de la filosofía. Son, digamos, niveles distintos. Niveles distintos para presentar en un texto lo que yo quiero manifestar, ¿no? Una pregunta. Si yo quiero, por ejemplo, escribir un informe, no sé, de mi trabajo del día de hoy, en un memo, en 3 renglones, en inglés, ¿qué lenguaje o qué nivel de lenguaje yo tendré que utilizar? ¿Cuál creen que pudiera ser? Pues de este tipo, ¿no? No como el básico, tampoco como el filosófico, pero tal vez de este tipo sí, ¿no? Tal Dependiendo vez, dónde trabajes también. sí, dependiendo de dónde trabaje, es correcto. Sí. Porque el otro es, tampoco va a ser, digamos, el mismo ámbito una empresa que el gobierno. Son ámbitos diferentes. Muy bien. Bueno, en el siguiente texto, ahí ya entra un poquito la ciencia. Ya es otra cosa.
And what about the science? Ya sabemos. Ahí ya, digamos, como hace rato decía la maestra Aurora, esto ya es más técnico, ¿verdad? O sea, prácticamente es otro universo. Y ahí sí, digamos, va a haber un momento en el que quizás se nos atraviesa alguna palabra por ahí que quizá no conozcamos, que tengamos necesidad de investigar para poder entender, pero en general, si tenemos dentro de un texto como este, que aparentemente se antoja sencillo, yo creo que sí lo es, pero tenemos referencias, ¿no? Por un lado. Por el otro, tenemos cognados. Y hay cognados que son idénticos. O sea, a ver, díganme, ¿cuántos cognados vemos ahí? Primer párrafo. Son referencias. Cognado número 1, para entender. Satellite. Satellite, primer cognado. Segundo. Global. Antes. Satélite. En sí, ya fue el primero que dijo Lina. Satellite. Island. Luego, island. Ajá. Antes. Glaciers. Glaciers. Ajá. Ahora sí, global. Kilometers. 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 Distance. Distance. Ajá. Glaciers. Sí. Ocean. Ajá. Positions. Climate. Contact. Climate. Ajá. Climate. Positions. Pues sí. Accumulation. Yes. Humans. Vean, el texto está lleno de... Miraculously. No sé cómo se pronuncia esa muy bien. Miraculously. Miraculously. Which one? Miraculously. Miracle. Esa. Miraculously. Miraculously. Esa. Sí, correctísimo. Es un adverbio. Milagrosamente. Bueno, si nos damos cuenta, hay muchos cognados, que es una forma en que nosotros podemos apoyarnos para entender un texto de este tipo. O sea, es otra característica. Siempre en una lectura de un texto, incluso en español, nos podemos ir a las palabras que mejoren, que nos sean más familiares. Y en este caso, como es un texto en inglés, esa es una técnica. A ver, ¿cuáles son los cognados? Y además hay que ver si son falsos o son reales. Todos estos cognados son reales. No hay uno que sea falso. ¿Verdad? Lo otro, puede haber palabras que sean de otro origen. Por ejemplo, un ejemplo. Data no es una palabra del inglés. ¿Saben de qué lengua proviene, verdad? Data está en la primera línea. Después de satellite. ¿Su origen o cómo? ¿Cuál es su origen? Yo no sé su origen. Ok, es latín. Hay muchas palabras que el latín se metió a todas partes, ¿eh? Se metió el inglés y obviamente está, pero hasta el tuétano del español. Porque muchas de nuestras palabras tienen origen latín, griego, árabe y el mexicano todavía tiene náhuatl, por si fuera poco. O sea, es un español riquísimo. Pero también se metió al inglés, ¿no? Por ejemplo, la palabra video, ahora la utilizamos comúnmente en nuestro idioma, que se pronuncia video, incluso en español, video, es del latín, es un verbo, significa ver. Bueno, pues así, muchas palabras que se van metiendo y forman parte ya de nuestro bagaje. En este caso, tenemos ya referencias muy importantes. Segunda y tercera referencia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el texto? ¿Qué nos da a entender?
¿De qué tema nos está hablando? Del No, calentamiento global. así es. Hacia el calentamiento global y de que qué está pasando en los polos. Prácticamente es en los polos, en donde están todos los, prácticamente, Se están perdiendo los glaciares, ¿no? El hielo en los glaciares, ¿no? así es correcto. Y que Y el agua va la, va hacia los océanos y que esos van a aumentar, ¿no? sí, incluso es apabullante el primer párrafo cuando dice que incluso si detuviéramos hoy el calentamiento global, todos los glaciares se seguirían descongelando. O sea, eso es contundente. ¿Por qué? Porque ya no lo podemos parar. O sea, el calentamiento está más que con toda su fuerza, ¿no? Y habla ya de cantidades, ya. Vean ustedes cómo. Aquí sí entra en este texto una especie este texto está escrito como tipo noticia en cuanto al formato. En el primer párrafo nos da la información principal. En las otras dos nos da información complementaria del primero, porque en el primero ya nos da todo. Pero después viene ya información, ¿no? Cuando nos da datos de qué pasa ahí con los 3 kilómetros, ¿no? Y cómo nos da detalles de lo que está pasando. Ajá. Y pues bueno, ¿qué comentario? O sea, el texto es científico, aunque no en el estricto sentido de la palabra. Hubiese yo puesto un texto totalmente científico, iba a ser más complicado. ¿Por qué? Porque implica, obviamente, que van a venir muchos conceptos de la ciencia que a veces incluso en español se nos dificultan, con mayor razón en inglés. Pero bueno, eso es de manera general. Y en el último texto que tenemos de la tarde, que es la siguiente presentación, es un texto que se refiere a, digamos, a un pequeño concepto, una pequeña idea de la postura de la literatura, ¿no? Y el título breve, el título de ese pequeño texto es What are the different genres of literature? La siguiente maestra, por favor. Ajá, gracias. Bueno, y es pues sencillo, ¿no? El texto es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí el lenguaje es diferente, pero su otro grado de complejidad es como la literatura está llena de figuras de todo tipo, está llena de ficción, está llena de un lenguaje imaginario. Y aquí entran, aún obviamente en inglés, por supuesto, igual que en el español, entran muchos giros, pero son giros artísticos. ¿Cómo y por qué? Imagínense, de pronto me estás diciendo una hipérbole en español, pues ¿cómo voy a entender una hipérbole en inglés, por ejemplo? ¿No? Bueno, vámonos a lo mejor a la figura poética más sencilla, la metáfora. Una metáfora, tú me dices una metáfora, pues entonces ahí más o menos lo voy a ir entendiendo. Pero si de pronto me la ponen en inglés, se me va a complicar, porque es ya el lenguaje artístico del idioma meta. Bueno, aquí viene es un concepto muy sencillo, ¿no? Fiction, habla de fiction, luego, fiction refers to a story that comes from a writer's imagination. Ahí está la clave, en la primera línea, ¿no? Y que se opone a algo que es verdadero, a una verdadera historia. Y luego pues ya nos va a ir hablando de los géneros, ¿no? Short story, novela, novel, etcétera, etcétera.
Y obviamente nos habla de los subgéneros. Nos habla del estilo, tono, elementos y todos los aditamentos para la narración. Storytelling devices. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer antes de pasar a la acción respecto de estos diferentes textos? ¿Fueron muy diferentes todos? ¿No hubo, digamos, uno que se repitiera? ¿Fueron 1, 2, 3, 4, 5? Fueron 5 diferentes tipos de texto. Vamos a sacar conclusiones. Yo quisiera que cada quien me diera su conclusión fuimos haciendo comparaciones también, estableciendo diferencias. Pero ¿cuál sería nuestra conclusión de este ejercicio de esta tarde? Bueno, que primero hay diferentes lenguajes y diferentes maneras de escribir las cosas. Yo creo que primero es fijar una meta, qué es lo que quiero decir y a quién quiero dirigirme. Y según cuál sea mi meta, o mi público, o como sea, ya elijo la manera de escribir, porque no va a ser lo mismo lo que yo quiero escribir, por ejemplo, a un grupo de universitarios que a un grupo de chicos de primaria, ¿no? Es correcto, así es. Mi lector, a quien yo le voy a enviar el escrito, también lo debo tener presente en la cabeza, porque no va a ser tampoco el mismo nivel de redacción. El nivel va a cambiar. La verdad es como decir, no es lo mismo un cuento para niños y niñas que un cuento para adultos, hasta de terror. Si ustedes quieren, hasta una historia de terror. Aunque ahora a los niños y a las niñas ya les gusta mucho el terror, ¿verdad? A mí no. ¿Alguien más? Bueno, es que aquí sí pediría que todo mundo opinara, por favor. Sí, a mí me parece igual que hay que manejar un lenguaje acorde también al target, pero también el documento en sí mismo debe llevar su esencia, es decir, si es una historia, si es un documento oficial, si es un documento académico, si es un informe de un trabajo o si es un artículo que vas a publicar, ¿no? O sea, en sí mismo ya debe llevar algo del lenguaje que vas a usar, ¿no? Entonces, sí, bueno, es lo que yo pienso, sí. Sí, es correcto. Muy bien. Carmen. Falta Carmen, ¿no? ¿Qué opine? Sí, creo que le estaba fallando el micrófono. Ahorita le volvemos a preguntar. Le repreguntas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda, maestra? ¿Como 7 minutos? Sí, son 7 minutos. Si me permites nada más comentar, ya chequé la plataforma, sí está tu trabajo, Lina, está bien cargado. Yo, al rato con el maestro vamos a entrar porque como expandí el plazo de la entrega de los trabajos, para quienes están integrando apenas, hay gente que no se conecta ahorita en la clase, pero más tarde que la vea y hagan los ejercicios faltantes, y también quienes están integrando esta semana al curso, puedan tener tiempo de enviar sus trabajos. Entonces le di más tiempo, amplié el plazo de entregas hasta el 30, por eso es que al maestro no le ha notificado que ya está para calificar, pero ya vi y ya está cargado tu trabajo, Lina. No te preocupes. Muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, te felicito mucho, es la más cumplida. Es que estoy súper interesadísima, de verdad. La verdad es que yo este curso lo estoy tomando también porque de verdad que me hace mucha falta aprender a escribir correctamente, porque como lo dijiste al principio cuando te presentaste, te abre muchas puertas el idioma. Saberlo, no solo hablarlo, sino lo más complicado es escribirlo correctamente, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy bonito tomar la clase también y participando, porque yo también estoy aprendiendo en este proceso.
y estoy invitando más gente porque sé que esto es de suma importancia. Entonces, pues ahí están los trabajos, maestro. Si quieres avanzar otro poco, tenemos 5 minutos. No Muy sé si bien. nos vas a encargar algunas lecturas también que nos quieras recomendar para ir como que también Sí, fortaleciendo. las voy a mandar bueno, mañana pasado, todavía tenemos una semana. Ujú. Yo se las envío y les voy a encargar una tarea respecto de este análisis que hicimos el día de hoy. Es muy sencillo que podamos escribir, digamos, una opinión. Como esto va a estar cargado en la plataforma, pues ya lo pueden ir leyendo directamente en la plataforma y ya conforme vayan leyendo de cada una de las 5 diferentes lecturas, una opinión por cada una. O sea, serían 5 opiniones escritas, pero no en español, en inglés. Que puede ser una línea, 2 líneas de opinión, no es mucho. Que sea acorde con cada lectura, acorde con cada temática. Muy bien. Sí, y yo les comento, cuando fui maestro en Estados Unidos, ya tiene tiempo, yo estuve en California. En California teníamos que aprobar, de cajón hay un examen que todos los maestros presentamos en ese estado. Y es peculiar solo de ese estado, porque es el estado, yo creo que más de mayor exigencia, porque es el estado que más les paga a los maestros en todo el país, en los 50 estados. Es el estado más rico de toda la Unión Americana. Entonces, hay un examen muy especial que maestro que no lo pruebe en sus 3 temáticas, prácticamente queda fuera, a los 2 años máximo. Entonces, el famoso CBEST, el CBEST tiene 3 secciones: lectura, matemáticas y escritura de 2 ensayos. Pues, ¿cuál examen de los 3 creen que le genera mayor dificultad a los maestros? El California Basic Educational Skills Test. Eso quiere decir CBEST. ¿Cuál creen que les ocasione mayor dificultad? El de lectura, son creo que 100 preguntas de análisis, de comprensión. Matemáticas, son problemas matemáticos. Y 2 ensayos para escribir. ¿Cuál creen ustedes que tenga el mayor grado de dificultad? Incluso para maestros nativos. Yo creo que el ensayo. Sí, yo también pienso que el ensayo. Ah, sí, el ensayo ha regresado muchos maestros a México. Porque no le hallan algo que, bueno, yo no puedo decir que sea sencillo. En lo personal, yo les puedo hablar de mi propia experiencia. No me lo van a creer. ¿Qué me ayudó a mí? Yo lo probé en la primera, el de ensayo. Y yo no sabía el grado, digamos, el gran paso que había dado, porque para mí que el más difícil iba a ser matemáticas. Yo dije, no, me voy a tener que poner a estudiar matemáticas, porque si no, no la voy a hacer. Y dicho y hecho. Así tal cual fue. Pero cuando probé el de ensayo y cuando conocí maestros en el mismo mes que llevaban 2 años y no podían aprobar en los ensayos, la escritura, pues prácticamente, oye, ¿cómo le hiciste, no? O sea, ¿qué hiciste? Y dije, bueno, pues leer mucho, escribir, ser orador, y de verdad, porque la oratoria a la hora de armar el discurso te da esa forma que te piden los gringos. Un ensayo solamente tiene una cuestión, te ponen un problema X y una pregunta, lo tienes que resolver. Pero aquí la cuestión es que resolverlo quiere decir contestar la pregunta y dar argumentos, nada más. Pero bueno, nos queda menos de 1 minuto. Yo ya me estoy despidiendo, ya les dejé la tarea. Les mando algunos ejercicios y tareas adicionales para esta clase por la plataforma. Y bueno, pues me dio mucho gusto nuevamente compartir con ustedes estos temas. Y vamos a seguir echándole ganas para avanzar en lo que nos queda de los otros temas que tenemos que aprender. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Buena tarde. Bonita Buenas tarde. tardes. Buen fin. Igual. Bye. Bye. Gracias. Bye. Bye, Carmen. Bye.